الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamu alaikum a todas y todos. Para mí un placer de nuevo estar hoy entrevistando a Hashim Cabrera en el Centro de Arte Rafael Botí de Córdoba, donde presenta su exposición Maqamat. En este vídeo vamos a hablar de algo interesante. Hashim, ¿qué es el Islam? Bueno, hemos repetido casi hasta la saciedad que el Islam no es una religión, sino una manera de vivir. Es decir, es una actitud ante la vida, una actitud, digamos, de aceptación de lo que acontece, una aceptación del devenir, como una aceptación del ser también. Es decir, aceptamos el devenir porque el devenir proviene del ser, ¿no? Y aceptamos el ser porque creemos en lo uno, en la unidad, ¿no? El Islam es profundamente unitario, es profundamente, en ese sentido, yo no diría iconoclasta, pero sí, digamos, muy despojado, es una actitud muy de desnudez. ¿En qué se diferenciaría, por poner un ejemplo, una religión de un din como el Islam? Bueno, pues quizá el Islam, pues la pobreza litúrgica. Hay muy poca liturgia en el Islam, muy poca ritualidad. Hay alguna, evidentemente, ¿no? Como puede ser la oración, la salat, la peregrinación, etcétera. Pero básicamente son muy pocos elementos rituales. Y sí mucha atención a la dimensión interna. ¿El Islam puedes decir, por ejemplo, que es una experiencia muy personal? Debe serlo, necesariamente ha de serlo, porque de alguna manera es un proceso de transformación interior del ser humano. Entonces nadie puede someterse por ti, nadie puede aceptar por ti, nadie puede solicitar, digamos, la ayuda divina por ti. Pero igualmente se nos invita a la llamada, a la comunidad. Evidentemente, pero por una cuestión de profilaxis, ¿no? Es decir, nos ayudamos unos a otros, nos enseñamos unos a otros a vivir, ¿no? Puesto que una buena crítica es siempre algo positivo, ¿no? Yo pienso que debemos de señalarnos unos a otros nuestros problemas, nuestros defectos, de una manera compasiva, de una manera... Con rahma, ¿verdad? Con esa misericordia potencial que excede de la... ¿no? Exactamente, con cortesía, con educación, y es una manera de evolucionar y de progresar, evidentemente, sí. Pues eso es realmente interesante para nosotros, porque normalmente pensamos el Islam en clave religiosa, pensamos que es algo que va muy unido a lo cultural y que tiene una serie de fases, pero realmente también desde mi experiencia como musulmán, hay que hacer aquí un breve paréntesis y decir que la persona que a mí me tomó la shahada fue este señor, fue Hashim Cabrera, hace ya 7 años que nos conocemos y hemos compartido todo esto, pero a mí una de las cosas que más me fascinó fue el Corán, porque tenía la potencialidad de esos libros antiguos que daban miedo, daban terror y sin embargo mostraban la realidad absoluta. ¿Tú qué opinas del Corán, Hashim? El Corán es el gran milagro, ¿no? El gran milagro de la revelación, de cómo surge en un mundo, digamos, de imperfecciones, en un mundo de contingencias, surge de pronto una palabra pura, surge de pronto un mensaje claro, prístino, transformante, simbólico. Es decir, es el gran regalo que tenemos los musulmanes, el poder acudir, digamos, a esa revelación que no ha sido alterada, que no ha sido, digamos, aunque hayan existido, digamos, manipulaciones en su interpretación, como ocurre con todas las tradiciones espirituales, las hay, ¿no? En el Islam también las hay.
pero es el gran milagro. Para mí el Corán es la referencia básica. ¿Y qué significa para Hassan Cabrera el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Pues significa de alguna manera la misericordia divina en este mundo, ¿no? Dios ha querido de alguna manera transmitir ese mensaje definitivo para su criatura, para la humanidad, a través de un ser elegido, especialmente dotado para el Islam, para la sumisión, para la aniquilación en Dios, ¿no? para la pacificación, ¿no? Porque el musulmán es la persona que viene al salam, ¿no? ¿Verdad? Es la pacificación que extingue, vaciada del ser vaciado. La pacificación y la naturalidad. Es la fitra. La fitra, la condición, digamos, primaria del ser humano, ¿no? De cómo recobramos esa dimensión a través del Corán y a través del profeta, sallallahu alaihi wasallam, a través de la sunna, a través de conocer aspectos de su vida que de alguna manera nos ayudan a nosotros a vivir en armonía, a recobrar nuestra condición original, nuestra fitra, ¿no? Que es de lo que se trata. Claro. De lo que se trata. Es un viaje hacia la fitra. Es un viaje hacia la condición natural. Pero siempre purificándonos, ¿no? Porque una de las cosas que me llamaba la atención siempre del fiqh, ¿no? Del derecho islámico, es que empiezan todos los libros por la purificación. Sí. Pero está la purificación del cuerpo, la tahara, pero también está la purificación del espíritu, la tazkiya. No del espíritu, porque el espíritu es puro, del alma, digamos. Del alma, de lo que sería... Del alma en su periplo, desde lo que es el alma deseante, el alma animal, el alma carnal, hasta el alma espiritual, ¿no? Prácticamente como en este cuadro vemos, ¿no? Que desde la oscuridad hasta la plenitud de este verde, que es como el Jannah, como el paraíso. Hasta el reverdecimiento, hasta la resurrección. Yo creo que no podemos tener mejor metáfora que este cuadro. Te quería preguntar un poco por el estado del mundo islámico. ¿Qué le pasa al mundo islámico hoy en día? Porque hemos hablado de que el Islam es esa capacidad de purificarnos, llegar más allá, reverdecernos, pero hoy en día parece que se muestra lo contrario. Yo estoy convencido de que todas las tradiciones religiosas, todas las tradiciones espirituales viven su mejor momento, su momento de esplendor, cuando aparece un profeta o un santo determinado que de alguna manera transmite ese estado. Un vivificador de la espiritualidad, y entonces se alcanza un máximo. De ahí, digamos, la difusión milagrosa de las religiones, ¿no? De cómo el cristianismo se difunde por la romanidad en 200 años, de cómo el Islam en un siglo se ha difundido por todo el mundo conocido, por Bizancio, por Persia, por todo hasta China. Hasta China, ¿no? llega a todo el mundo. Y después hay un proceso de decadencia muy lento. ¿Decadencia o tú le llamarías asimilación? Es decir, esa bueno, las dos cosas no se excluyen. Es decir, asimilación por parte de las, ¿cómo te diría yo?, de los poderes constituidos, y implica una decadencia del espíritu original, porque de la misma manera que el cristianismo es combatido en principio por el Imperio Romano y después es asimilado por la romanidad, pues el Islam está viviendo un proceso similar. Es decir, el Islam en los últimos, desde la decadencia de los otomanos y coincidiendo con la modernidad occidental, pues ha vivido un proceso de asimilación brutal, ¿no? De que ha tenido, digamos, un colofón terrible en el siglo XX. Claro, decían algunos autores que lo que había pasado, y esto es muy interesante siempre plantearlo, es que el Islam había sufrido realmente un proceso que denominaban de complejo hacia Occidente. O sea, tenía un complejo. Sí, decían, el ejemplo más paradigmático era que los otomanos tenían un copista que copiaba el Corán a mano, pero no tienen imprenta, y eso, por ejemplo, a los autores del siglo XIX les suponía una gran ofensa. ¿Por qué? Si una caligrafía es más bella que una máquina. Pues precisamente porque todas las tradiciones
acaban, digamos, confundiendo el espíritu con la letra. ¿Sabes? Claro, es decir, la forma, el gran problema es la forma, es decir, la forma es necesaria, es decir, forma y contenido componen juntos, digamos, la creación, ¿no? Una criatura es un ser que tiene un cuerpo y tiene un alma. Una palabra tiene un sonido y tiene un significado. Es decir, hay una forma y hay un contenido. El problema es que con el tiempo los mensajes que están llenos de contenidos que son profundamente simbólicos se van alegorizando, se van formalizando, se van convirtiendo en rituales, se van convirtiendo en algo muy formalizado. En mecánico, ¿no? Porque al algo final mecánico, acaba algo repetitivo. Pasa aquello de que pasa el símil en la filosofía europea, pasa de la metafísica de Suárez al mecanicismo de Descartes, ¿no? Es una cosa terrorífica porque al final se convierte todo en un sí o un no. Después pero se pierde después llega a Kant y al final llega a Marx, a Engels. Claro, a mí lo que me impacta, ¿no? Es que muchas veces el Islam parece que cae en ritualidad, ¿no? El Islam no es, digamos, en ese sentido, no el Islam, sino que los musulmanes. Estamos hablando de la comunidad musulmana. Los musulmanes somos seres humanos, como cualquier ser humano, estamos sometidos a esas, por decirlo así, a esas veleidades de la historia, y entonces pues somos carne de cañón a la hora de perder el sentido de nuestro mensaje. Claro. Y el siglo XX, para mí el siglo XX ha sido terrorífico con relación a la comunidad musulmana. Pero también a otras comunidades, claro, porque ha afectado, ha sido un cambio, ha sido la globalización absoluta, ha sido la inmediatez. Bueno, pero la globalización ha sido más al final. ¿No ves tú un problema que es la inmediatez? ¿Qué es el significado de la inmediatez? ¿En qué sentido? Rápido. Pues lo rápido que vivimos, todo lo queremos ya. Todo lo queremos en el momento. Todo lo podemos tener con la ilusión. Pero hay cosas que son como muy claras. Es decir, de cómo existe un alineamiento de lo que es el liderazgo islámico global de la umma, que durante siglos pues lo ostentó al final en los otomanos, y que después, como todos sabemos, pues con la aparición, digamos, de los recursos naturales, del petróleo, etcétera, etcétera, pues el imperio anglo-norteamericano hace que, bueno, pues determinadas familias de la península arábiga, como son los Banu Saud, y determinadas doctrinas, como es el wahabismo, pues sean de alguna manera los líderes de esa comunidad musulmana global. ¿Cómo? Pues a base de petrodólares, a base de invitar a personas a que estudien en las universidades de Meca, de Medina, a difundir su ideología, a difundir sus doctrinas, y en ese sentido pues han inoculado en todos los países de la comunidad islámica global, han inoculado el fundamentalismo, el fanatismo, y lo han hecho con la bendición apostólica de sus mentores anglo-norteamericanos, porque les venía muy bien también, por otra parte, diseñar un Islam poco grato, un Islam que al final incluso les podía servir como enemigo, decía, jugar el papel de enemigo. Decía el jurista kuwaití Khaled Abul Fadel que el Islam en el siglo XX ha preferido la cultura de la fealdad y del castigo frente a la de la belleza que ha regido en la época clásica. Sí, evidentemente, no hay duda. Eso es porque decía que tanto los salafistas como los wahabí prefirieron esa dureza frente a la amabilidad del profeta. Esa dureza, y como manera también de asimilación, ya que has hablado de asimilación y de mimetismo con la modernidad occidental, esas doctrinas, tanto el salafismo como el wahabismo, desde un punto de vista de la teología, pues básicamente conducen a un cierto materialismo. Claro. A un materialismo, y en algunos casos hay un ateísmo encubierto, porque Dios es tan trascendente, el Tanzih famoso, ¿no? El Tanzih sí. Famoso. Dios es tan trascendente que como no lo podemos conocer ni podemos relacionarnos con él, pues simplemente cumplimos sus órdenes, hacemos el salá, hacemos... De ahí el literalismo el literalismo y el formalismo excesivo, claro, que caracteriza estos movimientos. Entonces,
las comunidades tradicionales se han deshecho de cierta manera. Entonces, ¿qué pasa con esas periferias del Islam? Porque tú hablabas muy bien, el poder lo detentaban los otomanos, ¿y qué pasa con todas las periferias? Yo pienso, por ejemplo, las periferias, digamos, ese veneno ha llegado incluso hasta todas las periferias. Claro, pero yo me refiero un poquito antes. Estamos hablando, por ejemplo, del poder, de la fuerza, pero si yo te pregunto, por ejemplo, Hashim, de cómo en ese momento en el que va a caer el califato otomano existe todo un movimiento en la periferia formado por gente como los sufíes de África, sufíes de Indonesia, los santos de la India, toda esta gente que no conocemos. Claro, evidentemente pues, eran personas, porque siempre en el mundo musulmán ha habido santos, ha habido sabios, ha habido gente, digamos, con una dimensión espiritual inmensa, y esta gente, estas personas, pues no se sometían fácilmente a la imposición de esas doctrinas materialistas, formalistas. Y entonces ha habido un conflicto que dura hasta nuestro tiempo, en el cual vemos cómo desde quizá estamos ya cruzando un punto de inflexión, en el sentido de que no sé cómo decir, de traspasar el paradigma, de cambiar el paradigma, de un cambio de paradigma, de un cambio, digamos, de sentido. Entonces existe, yo pienso que incluso hasta, fíjate, un país como Arabia Saudita ahora se quiere modernizar, quiere digamos, cambiarse, digamos, exteriormente, que las mujeres conduzcan, que vayan al fútbol, que vayan... ¿Y eso qué significa? Eso significa pues que ya las maneras que han estado funcionando hasta ahora ya no sirven, ya no valen, ¿no? Y es verdad que quizá esa persecución hacia los sufis, hacia el sufismo, hacia todo eso, quizá amaine un poco, quizá baje un poco ahora. ¿Ha sido una persecución hacia la espiritualidad? ¿Por qué? ¿Qué aportaba la espiritualidad entonces? Hombre, pues porque la espiritualidad es indómita. La espiritualidad no se somete fácilmente a una imposición dogmática, digamos, a veces tan cruel como la que ha habido, digamos, con el wahabismo, y la que ha habido con todos estos movimientos fundamentalistas, ¿no? ¿Podría? Una pregunta que nos servirá para hacer de colofón a este vídeo y poder introducir el siguiente. ¿Podría el arte, podría la belleza, en aquella fórmula de belleza, bien y verdad, salvar a todo esto? ¿Podría ser una forma de salvar el mundo en el que estamos viviendo? Más que una forma de salvar, porque yo creo que... O de recuperar... Yo creo que son herramientas de comprensión, herramientas de conocimiento. El arte no es la estética. La estética es una consecuencia, digamos, de una búsqueda... De la reflexión. De una búsqueda de la verdad bien encaminada por, digamos, por unos cauces agradables, ¿no? Entonces surge algo bello, ¿no? El arte es un medio estupendo, igual que la cultura en general, y el arte y las artes, ¿no? Todas las artes, ¿no? Sí. La arquitectura, la caligrafía, claro, la pintura, todas las artes. O sea, cultivar el espíritu, en el fondo. Es una forma de cultivar el alma. Sobre todo de limpiarla a través de la belleza. De cultivar el alma, de asimilarla, digamos, con los aspectos más bellos, digamos, de la creación, de la vida. Y son herramientas magníficas para poder, si no llegar a una comunicación, sí por lo menos compartir, digamos, una aspiración, compartir, digamos, una tendencia. Pues queridas amigas, queridos amigos, hasta aquí llegamos desde este segundo vídeo dedicado a Hashim Cabrera, a charlar con él con motivo de su exposición Maqamat en el Centro de Arte Rafael Botí de Córdoba. Os esperamos en futuros vídeos. Por favor, si lo tenéis a bien, darle a like en nuestro canal de YouTube y compartirnos por redes sociales. Os lo agradeceremos mucho. Así que bendiciones y saludos de paz. Gracias.